Bueno, me da mucha gratitud estar el día de hoy aquí. Quiero decirles, como siempre, que el Señor nos brinda oportunidades y esta es una maravillosa oportunidad para poder llevarle una enseñanza de parte de Dios para su vida. Amén. Yo no sé si usted escuchó y estuvo atento este fin de semana a todo lo que la noticia hablaba y aún todas las notas de voz que llegaron por redes sociales, hablando del paro armado. Un paro que sembró temor en muchas de las personas, en mucho del comercio a nivel nacional, incluso en nuestra ciudad, incluso en los departamentos cercanos. ¿Sí escuchó? ¿Sí sabe? Y sabe, cuando yo estudiaba esta palabra hace unas semanas atrás, cuando estaba la cuestión de mucha guerra que hay a nivel mundial, el Señor me decía, van a haber tormentas. Las tormentas no van a cesar. Y pienso que esto se va a colocar mucho peor, mucho más enredado, mucho más complicado. Pero yo quiero decirte que aunque estemos en medio de esa tormenta, tenemos que tener la certeza que no vamos a quedar como cuando la tormenta pasó, me tumbó y vamos a ser resultado de lo que la tormenta deja. Pero no ese resultado de escombro, de basura, de muerte, de soledad, de desolación, sino que vamos a ser resultado de sobrevivientes, de personas capaces de salir de esa tormenta. Que a pesar de que nos hayamos raspado, tumbado, quedado sin casa para muchos, quedado sin trabajo para muchos, quiero que sepas que el Señor quiere que tú entiendas que no eres algo más de la tormenta, eres un sobreviviente de ella. Y cuando somos sobrevivientes de ello, vamos a tener muchas mayores pruebas. Cuando somos sobrevivientes de ella, vamos a tener una coraza y un escudo protector para poder librar las que puedan venir más adelante. Pero vamos a tener la seguridad y la confianza de que estamos enraizados, que estamos fortalecidos y que somos capaces, como dicen por ahí, si no me mató aquello, esto no me va a matar. Si aquello no me venció, esto no me va a vencer. Y sabes, cuando somos vencedores, la palabra habla de ser más que vencedores en Cristo. Pero cuando habla de ser más que vencedores, dice que somos conquistadores. Porque no es lo mismo vencer y conquistar. No es lo mismo vencer y no conquistar. Porque muchas veces podremos vencer, pero no conquistamos. Pero cuando la palabra habla de ser más que vencedores, habla de aquel que va a vencer, pero va a conquistar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias porque tu presencia está en este lugar. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad. Y te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu, que sea tu presencia en este lugar, que sea tu presencia colocando las palabras necesarias, que sea tu presencia colocando un oído receptor, un corazón abierto para entallar tu mensaje. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú galardoneas, Señor, porque tú eres quien da la victoria, amado Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esta introducción quiero decirte cómo se llama la prédica de hoy. Se llama Upernicao. Y cuando escuché esa palabra Upernicao llamó mucho mi atención porque en Romanos 8:28 habla de más que vencedores. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a los que qué? ¿A los que qué? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero sabe, cuando habla de ese que aman a Dios, habla de un Upernicao. Habla de una persona que es capaz de vencer, de derrotar y de conquistar.
Y dice en el griego el significado de más que vencedor, a la traducción, la palabra es upernikao, que significa una palabra compuesta uper, que significa sobre y por encima de. Y nikao, conquistar. Es una palabra que describe a uno que es victorioso en grado sumo. Y alguien que ha conseguido una magna victoria, escuche bien, una magna victoria, a alguien que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. De forma absoluta. Este no es un lenguaje arrogante, sino de confianza. Es un lenguaje que tú tienes la seguridad de saber en quién está tu confianza, y esa confianza te hace ir a vencer, pelear una batalla y conquistarla. Y yo no sé qué espacio tendrás que conquistar el día de hoy. Si lo que tienes que conquistar es tu vida sentimental, emocional, financiero, físico, yo no sé cuál es el terreno que quieres alcanzar. Yo no sé cuál es el terreno que no has podido ver alcanzado ni conquistado. No sé si es tu familia, si es tu esposo, si es tus hijos. Pero el Señor hoy te dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hoy yo te pregunto, ¿amas a Dios? Porque es que si yo no amo a Dios, la segunda parte no me va a caber. Es que si yo no amo a Dios, a pesar de que Dios es misericordioso, todo lo quiere para mi bien, hay algo aquí que está condicionando ese irme a bien. Eso que si la tormenta, la amenaza, la situación, lo que quiera venir, está acechando la puerta de mi casa, hay algo antes que el Señor dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a Él. Amén. Entonces, dice la palabra, cuando estaba Jesús, decía a sus discípulos, ¿quiénes aman a Dios? La palabra dice que aquellos que aman a Dios guardarán mi palabra y obedecerán mi palabra. Entonces, hay unas condiciones para yo amar a Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce de pronto en el sentido común del mundo que nos enseña que amar, a veces lo vendemos con una situación romántica, con una situación de pasión, con una situación de deseo? Pero el Señor está siendo claro en su palabra cuando dice, pero el que me ama, guardará y obedecerá mi palabra. Y dice más adelante, y mi Padre y yo moraremos en Él. Entonces, si yo estoy amando a Dios y si yo estoy guardando su palabra, el Señor y el Padre debe de estar morando en mi corazón. Y sabe, mucha gente dice amar a Dios, pero no le permite que el Señor more en su corazón. Hay mucha gente que fácilmente dice, yo amo a Dios y le temo a Dios, pero no permite ni abre el corazón para que el Señor haga morada en él. Y si tú quieres tener la certeza de ser un conquistador, de vencer y no dejarte llevar por la tormenta, ni por la mentira que el enemigo te está echando, porque sabes, tú puedes reconocer a Cristo como tu Salvador y puede que ya el Señor haya arrebatado tu vida al enemigo, eso está claro hasta ahí. Pero mientras tú estés en la tierra, el diablo no está contento por la decisión que tú tomaste. El diablo no está contento porque ya fuiste arrebatado de él para ir a reinar con Dios. Él no está contento porque tú estás confiado en él, entonces él te va a acechar, él te va a intimidar, él te va a atacar, él te va a atemorizar, porque él no está agradado de que tú estés confiado.
Pero cuando Dios habita en tu corazón y cuando tú amas a Dios, tú sabes que todas las cosas te ayudan a bien. Y que aquello que el enemigo quiera hacer para matarte y turbarte, tú no vas a decir gracias por la situación. Tú vas a decir gracias porque es que yo sé que en Dios voy a alcanzar una victoria que me va a llevar a alcanzar lo que necesito alcanzar sin importar lo que ahora estoy batallando. Entonces tú vas a creer que ese Dios que mora en ti va a revertir lo que el enemigo quiere traer en contra de tu vida. Pero tú no vas a poder tener la paz ni la tranquilidad y estar confiado si no temes y no conoces y no te acercas y no permites que el Dios que te promete habite en tu corazón. Entonces, para tú llegar a ser el Upernicao del que habla la palabra, para llegar a ser un conquistador de lo que habla la palabra, tú tienes que permitir que el Señor more en ti. Pero yo no acepto tener un vínculo con una persona si primero antes no decido amarlo. Si primero antes no decido negarme a mí mismo y conocer a la otra persona. Si primero antes no me permito saber quién es la persona y hasta dónde le voy a permitir que llegue a mi vida. Por eso dice que el Upernicao ama a Dios. Y a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Amén. La palabra en Génesis 50 dice, le voy a parafrasear. Usted conoce la historia de José. Y cuando José fue vendido, antes de ser vendido, sus hermanos lo metieron en una cisterna, en un hueco. Y lo iban a dejar morir ahí. Y lo iban a dejar enterrado vivo, literal. Pero ese destino de muerte que quisieron hacer sus hermanos por envidia, por lo que haya sido, el Señor lo revirtió. Pero ¿sabe? Usted dirá qué duro la vida de José, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que pasar. Pero Dios no dejaba de estar con él, dice la palabra. Y mientras él estaba en la cisterna, donde quizás lo iban a dejar enterrado vivo, pasaban unos vendedores. Y usted me va a decir, ay sí, pero de ahí para esclavo es otra cosa. Pero sabe, el Señor todo permitió para no dejar morir a José. Y eso es lo que te quiero decir. Que a pesar de que el enemigo siga diciendo que hay paro, que hay guerra, que queda fulano de presidente, que queda el otro de presidente, yo quiero que tú sepas que aunque eso llegara a suceder, el Señor no va a permitir que eso venga a destruir. Porque cuando José por fin se encuentra con sus hermanos, a pesar del dolor, de la vergüenza que sentían sus hermanos por saber todo lo que le habían hecho, porque pasaron mucho tiempo viendo el dolor de su padre, todo lo que usted ya sabe, dice la palabra que José le dijo a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿Sabe? Quizá usted hoy se siente en la tormenta más grande. Quizá usted tiene la batalla interna más fuerte. Quizá usted está atravesando una situación, yo no sé cuál será, si financiera, si emocional, si con su pareja, yo no sé cuál. Pero yo quiero que tú sepas que la palabra dice en Efesios que todo eso sucede con huestes espirituales. Que eso no son las personas físicamente, sino que hay autoridades espirituales que quieren acechar y atormentar tu vida. No es tu esposo, no es tus hijos, no es tu trabajo, no es la plata, no es que no hay, no es que todo está caro, no es eso. Es que hay algo espiritual que quiere venir en contra de los hijos de Dios. Pero tú tienes que tener claro que cuando eso sucede, eso el Señor lo va a encaminar para bien. Eso el Señor lo va a revertir.
Eso el Señor lo va a ayudar, lo va a maquillar, lo va a perfeccionar para que tú puedas vencer y salir de la batalla que tú tengas. No es tu papá, no es tu esposo, es que hay algo espiritual. Y con eso no te estoy diciendo que estás endemoniado, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la palabra dice que todo eso que quiere venir a acontecernos no son solamente artimañas del enemigo que quieren destruirnos. Pero cuando nos enfocamos en nuestra fuerza, en lo que físicamente está sucediendo y podemos ver, queremos vencerlo con nuestra fuerza. Pero no se va a poder vencer con tu fuerza, porque eso se vence con el poder de Dios y con la confianza que tú puedas tener que eres hijo de Dios, y no obstante que tú amas a Dios. Entonces, como a ti tú amas a Dios, todo te va a suceder para bien. Y aquello que viene a decirte mentira, tú le vas a decir, no, es que yo soy hija de Dios. Y aparte de ser hija, yo lo amo. Y aparte de amarlo, yo guardo su palabra. Y aparte de guardar su palabra, Él mora en mí. Entonces, si Él mora en mí, nada puede destruirme, nada puede matarme, porque el poder de Él está en mí. Amén. Denle un aplauso mientras yo tomo agua. Entonces, tenga claro que ese ataque se origina en lo que es oscuridad. Amén. La palabra enseña, usted conoce mucho a este personaje, a David. Cuando David llegó a donde estaban sus hermanos, que él fue a llevarle alimento a sus hermanos, él escucha a un guerrero amenazar al pueblo de Israel, al ejército del pueblo de Israel. Y sabe, yo quiero que tú entiendas que cuando hay una guerra va a haber una victoria, pero cuando hay una victoria también hay una promoción. Hay algo que vas a alcanzar y a recibir gracias a que te mantuviste, guerreaste, te esforzaste y conquistaste. Amén. Entonces, cuando David llegó a ese lugar donde estaban sus hermanos a llevarle comida, sucede que él escucha cuando Goliat empieza a amedrentar al pueblo. Empieza a decirle que de nada servía el pueblo de Israel. Pero a mí me gusta porque a pesar del celo que podía tener David y ver cómo el ejército, o sea, si usted está aquí, que creo que le va a suceder porque en mi humanidad a mí me sucede, ¿cómo es posible que en Colombia, que en el país que estamos, en la situación que estamos, hay un ejército, hay un policía, hay gente que se supone que son preparados para enfrentar guerras y enfrentar batallas, y una gente que uno no sabe ni quién es, manda una nota de voz diciendo no pueden salir y toda la ciudad se tiene que encerrar? ¿Usted qué dice? ¿Dónde están los que nos defienden? ¿Dónde están los que saben usar armas? Porque a nosotros no podemos tener armas, pero los que la tienen, ¿por qué no la usan? No estoy diciendo que vayan a matarse poco gente, pero ¿quién nos defiende? ¿Quién? O sea, ellos dicen no hay y no hay. Entonces, si a nosotros en nuestra humanidad sucede, a David le sucedió lo mismo. Era un ser el que estaba amedrentando al ejército. O sea, no le estaba echando miedo a David, que no era soldado, era al ejército. Al que le decían ustedes que no sirven de nada, vengan y peleen conmigo. David sintió celo y no por el pueblo. Él sintió celo porque es que él se estaba metiendo con el ejército del Dios viviente. Él no se estaba metiendo con un aparecido, él se estaba metiendo con el ejército. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros?
¿Qué queda para nosotros los humanos que nos atemorizamos? No les estoy diciendo ahora que vayan a pelear con la gente. No. Lo que estoy diciendo es que algo tiene que pasar en nuestra mente y decir, pero si somos más nosotros que ellos, ¿por qué esta gente nos puede atemorizar? David le sucedió. Ven acá, ustedes están preparados para la guerra. ¿Por qué viene un ser y nos los está echando miedo? Si es que aparte de que están preparados para la guerra, ustedes tienen al Dios Todopoderoso con ustedes. Pero sabe, aparte de eso, cuando él llegó con su celo y se sentía seguro de poder confiar y en lo que él llevaba por dentro y poder enfrentar a ese gigante, él nunca le vio su tamaño. Él nunca reparó su estatura. No obstante, él nunca reparó su experiencia, porque este hombre no era un soldado de esos bachilleres. Este hombre no era un soldado que acababa de salir de la escuela. Este hombre era un soldado de años de experiencia, de estar librando batallas. Por eso él estaba seguro de quién era. Y sabes, yo te puedo decir, muchas veces he podido ver en las dificultades mucha más experiencia en otras personas que en mí. Quizás puedo tener batallas que veo y digo, yo no voy a poder. Por ejemplo, te dicen, monta una iglesia. Pero ¿cómo voy a montar una iglesia si yo no tengo experiencia de montar una iglesia? ¿Y cómo entonces se va a ver la iglesia For You delante de otras iglesias grandes? Que tienen experiencia quizás, que tienen recursos quizás, que tienen personas. Pero sabes, David no midió eso. David tenía la certeza de que él podía vencer al gigante. Sabía que le llegaba hasta por los codos si acaso, pero sabía que podía vencerlo por la confianza que está en él. Y usted tiene la capacidad de hablarle a su situación, de enfrentar su situación, de hablar con lo que tenga que hablar. Y no me puede decir, como muchos me dicen, es que yo no sé orar, es que yo no sé hablar con Dios, es que yo no sé hacer una batalla. O como alguien me dijo esta semana, es que como tú sí oras y sabes orar bonito, entonces pídele a Dios. No, es que David no sabía usar una armadura. Es que David no sabía usar un arma, tenía una onda. Y él pudo vencer al gigante. Pero yo no puedo ser el que voy a ir a la batalla y disfrazarme del que sí tiene experiencia. Yo tengo que ir con lo que ya el Señor que mora en mí me ha dicho. Porque yo puedo estar aquí entaconada, pero yo no puedo ir a enfrentar una batalla siempre en tacones. Muchas veces me toca colocarme tenis, o estar descalza, o estar de rodillas. Entonces David, cuando iba a enfrentarse al gigante, su gente empezó a colocarle armadura porque tenían miedo que, tenía que ir con armadura, porque así se enfrentan esa guerra. Y él dijo, no, esto no me queda, esto no me sirve, esto no va conmigo. Es con las armas que ya tú tienes y que tú conoces, con las que vas a enfrentar tu situación. Y muchas veces tu situación no es la misma mía, pero esa que tú tienes, el Señor ya te ha colocado todo adentro, todas las herramientas para que las puedas vencer. Y dice la palabra que después del celo que David sostuvo, se dio y fue a averiguar algo puntual. Y es lo que quiero que te lleve. David preguntó, ¿qué le darán al hombre, al que venciere al gigante? Y a cada uno de los Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces habló Jesús
David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo? ¿Sabe? Después de una victoria viene una promoción. Y David iba a matar al gigante no solo porque conseguía lo que estaban prometiéndole. Su razón principal era el celo que él tenía por Dios, porque se habían metido con la gente de Dios. Pero él, que sí conocía quién era su Dios, sabía que ese Dios no es deudor. Ese Señor no le gusta quedarle pendiente a nadie. Ese Señor sabe, gracias a la intimidad que tenía David con él sabía que cuando él se enfrentaba por su Dios, el Señor lo recompensaba. Entonces él se lanza a una batalla, a una guerra, y usted ya sabe la historia, él ganó. Pero sabes, él tenía en su corazón la convicción que iba a ser promovido. Quizás la promoción de tu victoria no va a ser enseguida, quizás no va a ser en un día, ni en un mes, pero la promoción de tu victoria viene. Porque el Señor sí le gusta que tú des las cosas por Él. Al Señor sí le gusta que tú lo hagas por celo hacia Él. A Él sí le gusta que tú creas que a Él hay que darle primero todo. Pero a Él también le gusta que tú entiendas que Él, por lo que es Él, no va a negar y no va a dejar de darte lo que Él ha prometido a tu vida. Porque hay gente que llega y dice: yo quiero dar para la iglesia. No estoy hablando solo de finanzas. Voy a dar a la iglesia, voy a dar en lo que sea, voy a dar amor, voy a dar perdón, lo que sea que tú quieres dar. Pero cuando te toca la bendición, a ti dices: no, es que a mí no me interesa, porque yo lo hago es por Dios. Eso es religiosidad. Eso es mentira. Porque el Señor al que tú le sirves, si mora en ti, tú tienes que entender que Él es un Dios que te va a recompensar, que te va a promover, que cuando tú hagas la victoria y venzas la guerra y la batalla, Él no se va a quedar con la bendición que te tiene. Él no se va a quedar con el galardón que tiene preparado para ti, porque Él no va a poder negarse. Y David lo tenía muy claro. Por eso antes de vencer dijo: ¿qué me van a dar a mí? ¿Qué le van a dar al que venza a este gigante? Y él se lanza, pero por el celo que le tenía al Señor. Porque no le gustó que se burlaban. Y sabe, quiero decirte, el Señor se encarga de burlar a ese diablo. Se encarga de burlar a ese Satanás que quiere venir a atormentar tu vida. Él se encarga de bendecirte y de colocarte en estandares más altos para avergonzar al que quiso arruinarte, al que quiso destruirte. Porque Dios, que es el que mora en ti, al que tú le amas, es el que te dice que todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas te van a enaltecer, pero que si tú amas a Dios, cuando amas de esa manera que se hace desinteresadamente a una persona, cuando lo haces para el mismo Dios, cuando lo dices con la misma pasión, con la misma fuerza, es que todo te va a ayudar para bien. Pero no cuando dices: ay, sí, yo lo amo. Porque si lo vas a hacer con ese desánimo, con esa flojera, con esa apatía, con ese desinterés, entonces quizás todo no te va a ayudar para bien. Quizás no vas a tener la guerra y la autoconfianza de ser el Upernicao capaz de vencer, de derrotar, pero teniendo la certeza de que venzo, derroto, pero conquisto. Y cuando conquisto, si usted vio historia, usted sabe que el que conquista es el que reina, gobierna ese terreno. Y nada de lo que quiera venir rodeado a invadir ese terreno va a poder tener autoridad, porque el primero tendrá que pasar por el conquistador. Amén. Dele un aplauso a Dios.